El aroma a guiso de carne inundaba la casa de Teresa, mi hija menor. A mis 65 años, con las manos temblorosas y un nudo en la garganta, me encontraba por primera vez en muchos años frente a la puerta de una de mis hijos. El sudor frío recorría mi espalda mientras ajustaba el cuello de mi camisa, la única decente que tenía, comprada especialmente para esta ocasión. Había pasado casi una década desde la última vez que nos reunimos todos. 10 años en los que el alcohol había sido mi único compañero fiel, mi refugio y mi verdugo. 10 años vagando por las calles de Valparaíso, durmiendo donde podía, trabajando cuando mi cuerpo me lo permitía, y bebiendo para olvidar que alguna vez tuve una familia que me amaba. Teresa me había encontrado por casualidad en el mercado 3 meses atrás. Yo estaba cargando cajas para ganarme algunos pesos. Ella pasó, me miró y siguió caminando. Pensé que no me había reconocido, o peor aún, que había decidido ignorarme. No la culpaba. ¿Cómo culparla? Abandoné a mis 3 hijos y a Lucía, mi esposa, cuando más me necesitaban. Me entregué a la botella después de perder mi trabajo en el puerto, y poco a poco fui desapareciendo de sus vidas. Pero Teresa volvió. Con los ojos llorosos y la voz entrecortada me dijo: «Papá, ¿eres tú?» Y yo, avergonzado de mi aspecto, de mi vida, de todo lo que era y lo que había hecho, apenas pude asentir. Me abrazó. No me juzgó. Me llevó a su casa. Me dio un baño caliente, comida y, lo más importante, me dio la oportunidad de contarle mi historia. Le hablé de mi rehabilitación, de cómo llevaba ya 6 meses sobrio, de mi pequeño cuarto alquilado cerca del puerto, de mi trabajo estable como vigilante nocturno. No era mucho, pero era honesto. Era un comienzo. Teresa escuchó en silencio, con esa mirada que había heredado de su madre, profunda y compasiva. «Los demás merecen saber que estás bien, papá», me dijo finalmente. «Merecen la oportunidad de decidir si quieren tenerte de vuelta en sus vidas». Y así fue como, 3 meses después, me encontraba frente a la puerta de Teresa, sabiendo que dentro me esperaban también Lucía, mi exesposa, ahora casada con otro hombre, Martín, mi hijo mayor, quien más había sufrido con mi abandono, y Elena, mi hija del medio, quien según Teresa se había mostrado la más reticente a este reencuentro. Cuando Teresa abrió la puerta, el silencio cayó sobre la sala como una losa de concreto. Pude ver a Lucía, envejecida pero tan hermosa como siempre, sentada junto a un hombre canoso y de aspecto amable, que supuse era Roberto, su nuevo esposo. Elena estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras Martín permanecía sentado en el sofá, con la mirada clavada en el suelo. «Hola a todos», dije con voz quebrada. «Gracias por aceptar verme». El silencio persistió unos segundos más, hasta que Lucía se levantó, y, para mi sorpresa, me ofreció una pequeña sonrisa. «Hola, Eduardo. Me alegra ver que estás mejor». Fue cordial, distante, pero no hostil. Era más de lo que merecía. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Teresa intentaba mantener la conversación, hablando del trabajo, del clima, de temas seguros. Elena apenas pronunció palabra, limitándose a responder con monosílabos cuando le preguntaban algo directamente. Martín, por su parte, me observaba con una mezcla de rabia y curiosidad que me hacía sentir como un espécimen bajo el microscopio. Fue cuando Teresa empezó a servir el postre cuando todo estalló. Martín se levantó bruscamente, derramando un poco de vino sobre el mantel. «No puedo seguir con esta farsa», dijo con la voz cargada de resentimiento. «¿De verdad vamos a sentarnos aquí y fingir que este hombre no nos abandonó? ¿Que no dejó a mamá llorando noche tras noche mientras trabajaba en 2 empleos para mantenernos? ¿Que no me perdí la universidad porque tuve que ponerme a trabajar a los 17 años?» Teresa intentó calmarlo, pero él continuó, cada palabra como un puñal en mi corazón. «¿Saben qué es lo más irónico? Que ahora viene aquí, a nuestra mesa, como si tuviera derecho a estar con nosotros. La verdad es que no merece ni un plato en esta mesa». Y ahí estaba, la verdad cruda y dolorosa, pronunciada por mi propio hijo. No dije nada. No tenía derecho a defenderme. Cada palabra era cierta. No merecía estar allí. No merecía el perdón.
No merecía la oportunidad que Teresa me estaba dando. Me levanté lentamente, agradecí la cena y me dirigí hacia la puerta. Sentía el peso de las miradas sobre mi espalda, pero nadie dijo nada para detenerme. Nadie excepto ella, Elena, mi hija del medio, quien siempre había sido la más callada, la más sensible. «Papá», dijo con voz firme, «Martín tiene razón en todo lo que ha dicho». Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, esperando el golpe final. «Pero también es cierto», continuó, «que todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Si realmente has cambiado, si realmente quieres formar parte de nuestras vidas de nuevo, entonces tendrás que demostrarlo. No con palabras, sino con hechos, día tras día». Me giré para mirarla, y vi en sus ojos un destello de la niña que una vez me adoró, de la hija a la que le contaba cuentos antes de dormir. «No será fácil», añadió, «y tal vez nunca volvamos a ser la familia que fuimos, pero estoy dispuesta a intentarlo». No pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud, de esperanza, porque en las palabras de Elena, en su dureza y su compasión, encontré algo que creía perdido para siempre, una posibilidad de redención. Martín salió furioso de la casa. Mientras Lucía y Roberto se despidieron cortésmente, Teresa me abrazó y me susurró al oído: «Dale tiempo, papá. Solo dale tiempo». Esa noche, regresé a mi pequeño cuarto con el corazón pesado pero con una chispa de esperanza. Sabía que el camino sería largo y difícil, que habría más momentos dolorosos como el de esta noche. Pero también sabía que, por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, día a día, para intentar sanar las heridas que había causado. Porque si había aprendido algo en mis años de oscuridad, es que la redención no es un destino, sino un camino. Y ese camino comenzaba ahora. Los días siguientes a aquella cena fueron un torbellino de emociones. Regresé a mi rutina. Turnos nocturnos como vigilante en un almacén del puerto, desayunos solitarios al amanecer y largas caminatas por el malecón contemplando el vaivén de las olas. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba con la mirada clavada en el suelo, sino que observaba el horizonte, buscando respuestas en la línea donde el mar se funde con el cielo. Una semana después, Teresa me llamó. Su voz sonaba cautelosa pero amable. «Papá, estaba pensando. Elena necesita ayuda para pintar su apartamento este fin de semana. Le comenté que quizás podrías ayudarla». Mi corazón dio un vuelco. Una oportunidad, pequeña, pero significativa. «Por supuesto», respondí de inmediato. «Solo dime cuándo y dónde». El sábado siguiente me presenté en el apartamento de Elena con 1 hora de antelación, nervioso como un adolescente en su primera cita. Había comprado café y medialunas, recordando que eran sus favoritas cuando niña. Me preguntaba si sus gustos habrían cambiado, como todo lo demás en su vida. Elena abrió la puerta con expresión sorprendida. Vestía unos vaqueros viejos y una camiseta manchada de pintura. A sus 35 años, era el vivo retrato de su madre. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. «Llegaste temprano», dijo, y detecté cierta incomodidad en su voz. «Sí, yo traje desayuno, medialunas y café, como cuando eras pequeña. Pero si prefieres otra cosa». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Las medialunas siguen siendo mis favoritas. Pasa». El apartamento era pequeño pero acogedor. Fotos enmarcadas decoraban las paredes. Elena graduándose. Elena en la playa con amigos. Elena abrazando a un niño de unos 8 años. ¿Es tu hijo?», pregunté señalando la foto. Elena asintió, sirviendo el café en 2 tazas. «Sí, Matías. Está con su padre este fin de semana. No sabía que tenías un hijo», murmuré, sintiendo el peso de todo lo que me había perdido. «Hay muchas cosas que no sabes de nosotros, papá». No había reproche en su voz, solo una constatación de hechos. Y dolía más precisamente por eso. Comenzamos a pintar en silencio. El apartamento necesitaba una mano de pintura fresca, y Elena había elegido un tono azul suave para el salón. Trabajamos lado a lado, cada uno concentrado en su pared, intercambiando apenas algunas palabras prácticas.
Fue después del almuerzo, cuando ya llevábamos varias horas pintando, que Elena finalmente habló de algo personal. «Sabes, cuando tenía 15 años y te fuiste, dejé de pintar», dijo de repente, sin dejar de pasar el rodillo por la pared. «Tú me habías enseñado, ¿recuerdas? Solíamos pasar horas pintando juntos en el garaje». Recordaba perfectamente aquellos domingos. Yo había sido un aficionado a la pintura antes de que el alcohol se convirtiera en mi única pasión. Elena mostraba talento desde pequeña, y yo estaba orgulloso de compartir eso con ella. «Lo recuerdo», respondí con un nudo en la garganta. «Tenías talento natural». «Sí, bueno, lo abandoné cuando te fuiste. Parecía que cada vez que tomaba un pincel, solo podía pensar en ti y en cómo nos habías dejado. Así que lo dejé. Durante años, me detuve, incapaz de seguir pintando». El dolor en su voz era palpable. «Elena, no», me interrumpió. «No quiero disculpas. Han pasado muchos años y he aprendido a vivir con ello. Solo quiero que entiendas lo que significó para nosotros. No fue solo el abandono físico, papá. Fue todo lo que vino con él». Se giró para mirarme directamente. Martín tuvo que convertirse en el hombre de la casa siendo apenas un adolescente. Yo tuve que ser fuerte por mamá y por Teresa, que era solo una niña. Y todos tuvimos que lidiar con las preguntas, las miradas de lástima, los comentarios. «¿Y tu papá? ¿Por qué no viene a las reuniones de padres? ¿Es cierto que es un borracho?». Cada palabra era como un latigazo, pero me obligué a no apartar la mirada. Le debía al menos eso, escuchar la verdad de lo que había causado. «El día que Matías nació», continuó, «busqué tu cara entre la gente en la sala de espera. A pesar de todo, a pesar de los años, una parte de mí esperaba que estuvieras allí. Fue entonces cuando entendí que nunca había dejado de esperarte, papá. Y eso era lo más doloroso de todo». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No intenté ocultarlas. «Cuando Teresa me encontró», dije finalmente, «sentí vergüenza y miedo, pero también sentí algo que hacía años no experimentaba. Esperanza. Esperanza de poder no reparar el daño, porque sé que es irreparable, sino al menos estar presente ahora, ser el padre que no fui, o al menos intentarlo». Elena me observó en silencio, evaluando mi sinceridad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo finalmente, «que volví a pintar cuando nació Matías, como si la paternidad me hubiera reconciliado con esa parte de mí que estaba vinculada a ti. Y ahora estamos aquí, pintando juntos de nuevo». Continuamos trabajando hasta entrada la noche. El silencio ya no era incómodo, sino contemplativo. Cuando terminamos, el apartamento lucía transformado, más luminoso, más vivo. «¿Te gustaría conocer a Matías?», preguntó Elena mientras recogíamos los materiales. «No ahora, por supuesto. Cuando estés listo. Cuando yo esté lista». La pregunta me tomó por sorpresa. «Un nieto». Tenía un nieto al que nunca había visto. «Me encantaría», respondí con sinceridad. «Más que nada en el mundo». Elena asintió, pensativa. «Quizás la próxima semana. Podríamos ir al parque, los tres, un paso a la vez. ¿De acuerdo?». «Un paso a la vez», repetí sintiendo una gratitud inmensa por esta oportunidad. Al despedirnos en la puerta, Elena hizo algo inesperado. Me abrazó. Fue breve, casi formal, pero para mí significó el mundo entero. «Buenas noches, papá», dijo. «Buenas noches, hija», respondí, saboreando la palabra que durante tanto tiempo no había tenido derecho a pronunciar. Esa noche, caminando de regreso a mi habitación, sentí una ligereza que hacía años no experimentaba. No era ingenuo. Sabía que un día de pintura no borraba una década de ausencia. Sabía que el camino sería largo. Y que Martín, con toda razón, seguiría resistiéndose. Pero por primera vez, vi un sendero posible hacia la redención. Al llegar a mi cuarto, busqué entre mis escasas pertenencias y encontré una vieja foto arrugada. Elena, a los 10 años, sosteniendo orgullosa su primer cuadro, con mi brazo alrededor de sus hombros. La coloqué junto a mi cama. Mañana sería otro día, otro pequeño paso en este largo camino de regreso a casa. La noche antes de conocer a Matías, no pude dormir. Me levanté varias veces, inquieto, y me acerqué a la pequeña ventana de mi habitación alquilada. La ciudad dormía bajo un manto de luces dispersas,
Mientras la brisa marina traía consigo el olor a sal y a pescado que siempre había caracterizado a Valparaíso. Recordé la primera vez que llevé a Elena al mar. Tenía 5 años y se quedó paralizada ante la inmensidad del océano, aferrándose a mi pierna con fuerza. «No tengas miedo», le dije, tomándola en brazos. «Mira cómo las olas vienen y van, como una danza. Es hermoso, ¿verdad?» Poco a poco, su miedo se convirtió en fascinación. Al final del día no quería irse, llorando cuando tuvimos que regresar a casa. Y ahora, tantos años después, iba a conocer al hijo de aquella niña asustada. Un nieto que ni siquiera sabía que existía hasta hace unas semanas. Me vestí con especial cuidado esa mañana, eligiendo la mejor camisa que tenía. Una camisa azul claro que Teresa me había regalado diciendo que combinaba con mis ojos. Me peiné varias veces, intentando domarme el pelo canoso que se empeñaba en mostrar mi edad. Antes de salir, saqué del bolsillo una pequeña concha marina que había recogido en mi última caminata por la playa. Pensé que podría ser un pequeño regalo para Matías, algo simple pero significativo. La guardé en mi bolsillo, junto a mi corazón acelerado. El encuentro con Matías fue más difícil de lo que había imaginado, no por el niño en sí, que me recibió con la curiosidad natural de sus 8 años, sino por lo que representaba, la vida que había seguido sin mí, las celebraciones, los cumpleaños, los primeros pasos, las primeras palabras, todo perdido para siempre. «¿Eres el papá de mamá?», preguntó con esa franqueza infantil que desarma a cualquiera. «Sí», respondí, incapaz de elaborar más. «Mamá dice que estuviste enfermo mucho tiempo. ¿Ya estás mejor?». Miré a Elena, sorprendido por la explicación que había elegido dar a su hijo. No había mencionado el alcohol, el abandono, la vergüenza, solo una enfermedad, una manera compasiva de explicar mi ausencia. «Sí, estoy mucho mejor ahora», dije finalmente, «y muy feliz de conocerte». El parque estaba lleno de familias disfrutando del domingo. Padres jugando con sus hijos, abuelos empujando columpios, madres vigilando desde los bancos. Escenas cotidianas que para mí resultaban extraordinarias, dolorosamente ajenas. Matías era un niño despierto y conversador. Me contó sobre su escuela, sus amigos, su afición por los dinosaurios y su disgusto por las espinacas. Elena lo observaba con una mezcla de orgullo y protección. Me di cuenta de que estaba evaluando cada una de mis reacciones, cada palabra, como si temiera que en cualquier momento pudiera decepcionar a su hijo, como la había decepcionado a ella. Después de un rato, Matías corrió hacia los juegos, dejándonos solos en el banco. «Gracias», dije, «por permitirme conocerlo, y por lo que le dijiste sobre mí». Elena suspiró. «No quería que te viera como el monstruo que abandonó a su familia. Los niños merecen explicaciones que puedan entender. Además», dudó un momento, «en cierto modo, el alcoholismo es una enfermedad, ¿no es así?». Asentí. «Lo es, pero eso no justifica mis acciones. Podría haber buscado ayuda. Podría haber luchado por ustedes en lugar de rendirme». «¿Qué pasó realmente, Figo, papá?», preguntó Elena. «Siempre supe que bebías, pero de ahí a abandonarnos. Nunca entendí cómo pudiste hacerlo». Era la pregunta que había estado temiendo, la que merecía una respuesta honesta, por dolorosa que fuera. «Creo que fue una tormenta perfecta», comencé. «Perdí mi trabajo en el puerto cuando la empresa recortó personal. Llevaba 20 años allí. Era todo lo que sabía hacer. Me sentí inútil, un fracaso como proveedor. Comencé a beber más, a alejarme. Tu madre intentó ayudarme, pero yo estaba demasiado orgulloso, demasiado avergonzado». Recordé aquellos días oscuros con una claridad que me sorprendió. «Una noche, después de una discusión terrible con tu madre, salí a beber. Me encontré con antiguos compañeros del puerto que estaban en mi misma situación. Bebimos hasta el amanecer. Luego, otro día y otro. Empecé a dormir en casa de amigos, en pensiones baratas cuando tenía algo de dinero. Trabajaba en lo que podía para seguir bebiendo. Y cada día que pasaba, me resultaba más difícil imaginar cómo volver a casa, cómo enfrentarlos después de haberlos decepcionado de esa manera». Elena escuchaba en silencio, con la mirada fija en Matías, que subía y bajaba por un tobogán. «Lo más triste», continué,
Es que en mi mente distorsionada por el alcohol, llegué a convencerme de que ustedes estarían mejor sin mí, que mi ausencia era un favor que les hacía. Eso es una mentira que los adictos se cuentan a sí mismos, dijo Elena con firmeza, para justificar lo injustificable. Lo sé ahora. Lo aprendí en rehabilitación, pero me llevó años aceptarlo. Años de tocar fondo una y otra vez. ¿Qué te hizo finalmente buscar ayuda?, preguntó. Respiré hondo. Esta parte de la historia era quizás la más dura de contar. Hace poco más de un año, desperté en un hospital. Había estado bebiendo durante días, sin comer apenas. Sufrí una hemorragia interna y me encontraron inconsciente en un callejón. El médico fue muy claro. Si seguía así, no llegaría hasta los 66. Fue como si de repente viera mi vida con claridad. Décadas perdidas, una familia abandonada, y yo a punto de morir solo, en un callejón, sin que nadie supiera siquiera mi nombre. Elena se giró para mirarme, y vi que tenía los ojos húmedos. Cuando salí del hospital, continué, fui directamente a Alcohólicos Anónimos. Me asignaron un padrino, un hombre que llevaba 15 años sobrio. Él me ayudó a encontrar un lugar en una casa de acogida para personas en recuperación. Poco a poco, fui reconstruyendo algo parecido a una vida. Conseguí el trabajo de vigilante, alquilé mi habitación. Y entonces Teresa te encontró, completó Elena. Sí, como si el destino hubiera decidido que ya era hora de enfrentar el pasado. Nos quedamos en silencio, observando a Matías jugar. Era extraño cómo, en medio de una conversación tan dolorosa, podía existir esa imagen de inocencia y alegría. Martín sigue furioso, dijo Elena finalmente. No lo culpo. Él fue quien más sufrió tu ausencia. Tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto. Lo sé, y no espero que me perdone. Solo quisiera explicarle, como te estoy explicando a ti. Del tiempo, aconsejó Elena. Ha construido toda su identidad adulta en oposición a ti, en ser el hombre que tú no fuiste. Aceptarte de vuelta significaría cuestionar esa identidad. Su perspicacia me sorprendió. Pareces entender muy bien la psicología humana. Elena sonrió levemente. Soy psicóloga, papá. Me especializo en adicciones y trauma familiar. La revelación me dejó sin palabras. Mi hija había convertido el dolor de nuestra historia en una vocación para ayudar a otros. No sé qué decir. Estoy orgulloso de ti, Elena. Muy orgulloso. No lo hice por ti, respondió con franqueza. Lo hice para entenderme a mí misma, para sanar mis propias heridas. Pero con el tiempo, también me ayudó al entenderte a ti. Matías regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas por el ejercicio. Tengo hambre, anunció. ¿Hay un café cerca de aquí?, sugirió Elena. Podríamos ir a comer algo. Durante el almuerzo, observé la interacción entre madre e hijo. La paciencia de Elena, su firmeza amorosa, la confianza de Matías en que su madre estaría siempre allí para él. Era doloroso y hermoso a la vez, ver la madre en que se había convertido mi hija, a pesar de mí, o quizás, debido a mí, determinada a no repetir mis errores. Al despedirnos, Matías me sorprendió con un abrazo espontáneo. ¿Volveremos a vernos?, preguntó. Miré a Elena, sin atreverme a prometer nada sin su aprobación. Sí, respondió ella. Tu abuelo vendrá a visitarnos de vez en cuando, si él quiere. Quiero, afirmé con toda la convicción de mi corazón. Quiero ser parte de sus vidas, de la forma que ustedes me permitan. De regreso a mi habitación, recibí una llamada inesperada. Era Teresa. «Papá, estoy en el hospital con Martín. Ha tenido un accidente». El Hospital San Juan de Dios bullía de actividad cuando llegué, sin aliento y con el corazón martilleando contra mi pecho. La sala de urgencias estaba abarrotada. Ancianos en sillas de ruedas, madres con niños febriles, hombres con heridas diversas. El olor a desinfectante me trajo recuerdos de mi propia estancia hospitalaria, de aquel momento en que decidí cambiar el rumbo de mi vida. Teresa me esperaba junto a la máquina de café, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Al verme, corrió hacia mí. «¿Qué pasó?», pregunté, temiendo lo peor. «Accidente de moto», explicó mientras me guiaba por un pasillo. Iba demasiado rápido, según los testigos. Se estrelló contra un automóvil que salía de un estacionamiento. «¿Cómo está?», mi voz apenas un susurro. Teresa se detuvo,
enfrentándome con una mirada que mezclaba preocupación y algo más. ¿Culpa? Físicamente. Tiene una pierna fracturada en 3 puntos, costillas rotas y una conmoción cerebral. Pero lo que más me preocupa es... Dudó. Papá estaba ebrio, muy ebrio. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces el límite legal. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Martín, mi hijo, conduciendo borracho, poniendo en riesgo su vida y la de otros, como yo tantas veces. ¿Desde cuándo bebe así? Logré preguntar. Teresa desvió la mirada. Ha sido un problema desde hace años. Lo mantiene bajo control la mayor parte del tiempo. Pero últimamente, desde que reapareciste, ha estado peor. El peso de la culpabilidad cayó sobre mí con fuerza aplastante. Incluso en mi ausencia, incluso intentando reparar el daño, seguí así afectando negativamente a mi familia. ¿Puedo verlo? Está sedado ahora mismo. Los médicos dicen que despertará en unas horas. Teresa se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba de su madre cuando estaba estresada. Papá, hay algo más que debes saber. La policía está involucrada. Conducir en ese estado es un delito grave. Cuando despierte, probablemente tendrá que enfrentar cargos. Cerré los ojos, intentando procesar todo. Mi hijo, herido, en problemas con la ley, atrapado en el mismo ciclo destructivo que yo había conocido también. ¿Dónde está su madre?, pregunté refiriéndome a Lucía. Está en Santiago, visitando a su hermana. Roberto fue a buscarla. Volverá mañana temprano. Teresa me miró con intensidad. Le dije que estabas aquí, que ibas a venir. ¿Y qué dijo? Que tal vez tú podrías entender lo que está pasando con Martín mejor que nadie. Las palabras de Lucía, transmitidas por Teresa, me dejaron sin aliento. No era una acusación, como habría esperado, sino un reconocimiento, una conexión dolorosa pero real entre mi hijo y yo. Nos sentamos en la sala de espera durante horas. Elena llegó poco después, dejando a Matías al cuidado de una vecina. A medianoche, una enfermera nos informó que Martín había despertado y podíamos verlo, pero solo uno a la vez. «Ve tú», dijo Elena, sorprendiéndome. «Creo que eres quien debe estar allí ahora». Caminé por el pasillo con pasos inseguros, preparándome para el rechazo, para la ira. La habitación era pequeña y estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de los monitores que registraban las constantes vitales de mi hijo. Martín yacía en la cama, con la pierna elevada y enyesada, el rostro magullado y una vía intravenosa en el brazo. Parecía más joven así, vulnerable, despojado de la coraza de resentimiento que había mostrado durante la cena. Por un momento, vi al niño de 12 años que había sido cuando lo vi por última vez. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca, sin abrir los ojos. Me sobresalté. No esperaba que supiera que era yo quien había entrado. «Teresa me llamó», respondí, acercándome cautelosamente a la cama. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera arrollado un camión», murmuró, abriendo finalmente los ojos, y como si me esperara una resaca monumental. Hubo un silencio tenso. No sabía qué decir, qué hacer. Finalmente, opté por la verdad desnuda. «Teresa me contó sobre tu problema con la bebida». Martín soltó una risa parga que se convirtió en una mueca de dolor por sus costillas rotas. «¿Mi problema? Qué ironía que seas tú quien venga a hablarme de mi problema». «Precisamente por eso estoy aquí», dije, sentándome en la silla junto a la cama, «porque conozco ese camino mejor que nadie, porque sé exactamente a dónde conduce». Martín desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, ajenas a nuestro pequeño drama familiar. «No somos iguales», dijo finalmente. «Yo nunca abandonaría a mi familia». «Yo tampoco pensé que lo haría», respondí con suavidad. «Nadie empieza a beber pensando que un día perderá todo lo que ama. Es un camino lento, gradual. Un día te tomas una copa para calmar los nervios. Al siguiente, necesitas 2. Luego, bebes para sentirte normal, para funcionar. Y finalmente, bebes porque no sabes hacer otra cosa». «Ahórrate el discurso de Alcohólicos Anónimos», espetó. «No soy un alcohólico». Me quedé en silencio un momento, recordando cuántas veces yo mismo había pronunciado esas mismas palabras, cuántas veces había negado lo evidente, incluso ante mí mismo, especialmente ante mí mismo.
¿Recuerdas cuando tenías 12 años? Pregunté en voz baja. Aquel verano en que construimos juntos una cometa. Martín me miró, sorprendido por el cambio de tema. La hicimos con periódicos viejos y varillas de bambú. Continué. Te pasaste días dibujando el diseño, calculando las proporciones. ¿Eras tan meticuloso? Era una cometa con forma de dragón, murmuró Martín. Y por un instante vi en sus ojos al niño que había sido. Tenía una cola larguísima con cintas de colores. Sí, sonreí ante el recuerdo. Y cuando por fin la terminamos, fuimos a la playa para probarla. Pero no había suficiente viento ese día. Así que volvimos al día siguiente, continuó él, su voz más suave ahora. Y al siguiente, y al final de la semana, por fin voló. Completé. Subió tan alto que casi perdimos el hilo. Nunca olvidaré tu cara de felicidad. Nos quedamos en silencio un momento, perdidos en aquel recuerdo compartido, en aquella vida que parecía pertenecer a personas completamente diferentes. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Porque quiero que recuerdes que hubo un tiempo en que tuve la paciencia de intentar algo día tras día, sin rendirme. Un tiempo en que fui el padre que necesitabas. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, y quiero que sepas que esa persona sigue existiendo dentro de mí. Que el alcohol la enterró durante mucho tiempo, pero no la destruyó por completo. Estabas conduciendo con 3 veces el límite legal de alcohol en sangre, le recordé, intentando mantener un tono neutro, no acusatorio. Podrías haberte matado. Podrías haber matado a alguien más. Vi cómo sus mandíbulas se tensaban, cómo luchaba contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Crees que no lo sé?, susurró. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo? Pero no puedo parar. Esas últimas palabras, pronunciadas con una mezcla de rabia y desesperación, me rompieron el corazón. Eran las mismas palabras que yo había pensado tantas veces a lo largo de los años. Puedes parar, dije, atreviéndome a tomar su mano. Para mi sorpresa, no la retiró. Es difícil como el infierno, pero es posible. Yo lo hice. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto daño? Su pregunta estaba cargada de reproche, pero también de una curiosidad genuina. Demasiado, admití. Demasiado tiempo. Demasiado daño. Pero tú no tienes que repetir mi historia, Martín. Puedes pedir ayuda ahora, antes de perderlo todo. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló con voz quebrada. Cuando te fuiste, juré que nunca sería como tú, que sería fuerte, responsable, que cuidaría de mamá y mis hermanas. Y lo hice durante años. Trabajé duro. Estudié por las noches. Me aseguré de que Teresa pudiera ir a la universidad. Se detuvo, luchando contra el nudo en la garganta. Pero la presión, la constante presión de ser el hombre de la familia, de no fallar nunca, de ser perfecto. Empecé a beber para relajarme, para poder dormir sin pensar en todas las responsabilidades. Y luego, para enfrentar el día. Y un día me di cuenta de que no podía funcionar sin alcohol. Te convertiste en el hombre que juraste no ser, dije, completando su pensamiento. Y lo peor, continuó, es que me di cuenta cuando vi tu cara en esa cena, cuando te vi allí, sobrio, intentando reconectar con nosotros. Fue como verme en un espejo del futuro, y me aterroricé. Por fin entendía la magnitud de su ira aquella noche. No era solo por el abandono, por el dolor causado. Era también miedo. Miedo de verse reflejado en mí, de reconocer que estaba siguiendo el mismo camino destructivo. Por eso dijiste que no merecía un plato en la mesa, murmuré. Asintió levemente. Era más fácil odiarte que enfrentar la verdad, que estaba convirtiéndome en ti. Martín, dije, apretando su mano. Cometí errores imperdonables. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los años perdidos. Pero quizás puedo ayudarte a evitar mis errores. Déjame estar a tu lado en esto. Déjame ayudarte a encontrar el camino que yo tardé demasiado en encontrar. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. No intentó ocultarlas. Tengo miedo, confesó, con la vulnerabilidad de un niño. Tengo tanto miedo de no poder parar, de perderlo todo. Lo sé, respondí, sintiendo mis propias lágrimas. Yo también tuve miedo.
Pero no estás solo, hijo. No tienes que hacer esto solo. Fue la primera vez en más de una década que lo llamaba hijo, y la palabra pareció romper algo dentro de él. Se desmoronó, sollozando abiertamente, liberando años de rabia, miedo y dolor contenidos. Me incliné sobre la cama y lo abracé con cuidado de no lastimar sus costillas. Sentí su cuerpo temblar con cada sollozo y lo sostuve como no había podido hacerlo durante todos esos años perdidos. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Eventualmente sus sollozos se calmaron y noté que su respiración se había vuelto más profunda y regular. Se había quedado dormido en mis brazos, agotado física y emocionalmente. Con cuidado, lo acomodé en la cama y me senté de nuevo, decidido a quedarme a su lado toda la noche. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, anunciando un nuevo día. Por primera vez desde que Teresa me había encontrado en el mercado, sentí que mi regreso tenía un propósito más allá de mi propia redención. Quizás había vuelto justo a tiempo para ayudar a mi hijo a no repetir mis errores, para romper el ciclo de dolor que yo había iniciado. Y en esa habitación de hospital, mientras velaba el sueño de mi hijo herido, encontré algo que creía perdido para siempre, la oportunidad de ser el padre que nunca fui. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Martín aceptó ingresar en un programa de rehabilitación tras salir del hospital. No fue una decisión fácil. Su orgullo luchaba contra la necesidad de ayuda. Pero finalmente la preocupación por su futuro pesó más que su resistencia. El día que firmó los papeles para su ingreso voluntario, me miró con una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si no puedo hacerlo?, me preguntó en voz baja, mientras esperábamos que la administradora regresara con los documentos. ¿Y si soy débil? ¿Cómo? No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Como tú, como el padre que lo abandonó. No eres débil, le dije con firmeza. El simple hecho de que estés aquí, enfrentando esto, demuestra tu fortaleza. Y no estás solo, Martín. Estaré a tu lado en cada paso del camino. ¿Lo prometes?, preguntó, y por un instante vi en sus ojos al niño que había sido, el niño que necesitaba la seguridad de que su padre no volvería a desaparecer. «Lo prometo», respondí, apretando su mano. Esta vez no me iré a ninguna parte. Yo asistía con él a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, sentado a su lado en silencio, ofreciendo apoyo con mi mera presencia. Fue extraño y profundamente conmovedor compartir ese espacio con mi hijo. Escuchar testimonios de otros hombres y mujeres que luchaban con los mismos demonios que nosotros. A veces, después de las reuniones, caminábamos juntos por el malecón. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, llenas de silencios incómodos, pero poco a poco fueron fluyendo con más naturalidad. Hablamos de su trabajo como ingeniero, de sus sueños aplazados, de su divorcio 3 años atrás. Me contó cómo su adicción había contribuido al fracaso de su matrimonio, y vi en sus ojos el mismo remordimiento que yo cargaba. «Lo peor», me dijo una tarde mientras contemplábamos el mar, «es que sigo amándola, a Carolina, pero cuando intenté contactarla después del accidente, no quiso verme. Dijo que ya había pasado por esto demasiadas veces. «Dale tiempo», le aconsejé, repitiendo las palabras que Teresa me había dicho sobre él. «Demuéstrale con acciones, no con promesas, que has cambiado». «¿Cómo estás haciendo tú con nosotros?», preguntó con una media sonrisa que me recordó a su madre. «Estoy intentándolo», respondí. «Día a día. Es todo lo que podemos hacer». En esos meses, también mi relación con Elena y Matías floreció. Comencé a recoger al niño de la escuela una vez por semana. Cuando Elena tenía sesiones con pacientes, le ayudaba con sus tareas. Lo llevaba al parque, le contaba historias de mi juventud, cuidadosamente editadas para un público infantil. Un día, mientras caminábamos de regreso de la escuela, Matías me hizo una pregunta que me dejó momentáneamente sin palabras. «Abuelo, ¿tú también tienes papá?». La inocencia de la pregunta me golpeó con fuerza. En la mente de un niño, las generaciones se extendían infinitamente hacia atrás y hacia adelante. «Tuve un papá, sí», respondí, «pero murió hace muchos años, cuando yo tenía más o menos tu edad». «¿Y cómo era?», preguntó Matías, genuinamente interesado. Hacía décadas que no pensaba en mi padre.
un hombre serio, trabajador, que había muerto en un accidente en la mina donde trabajaba, dejando a mi madre con 3 hijos pequeños. Era un hombre valiente, dije, recuperando recuerdos casi olvidados. Trabajaba muy duro para darnos todo lo que necesitábamos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchábamos. ¿Lo extrañas? Sí, respondí con sinceridad. Aunque han pasado muchos años, a veces todavía lo extraño. Matías asintió, procesando la información con esa seriedad que a veces mostraban los niños. Yo a veces extraño a mi papá, confesó. Aunque lo veo los fines de semana. Sentí una punzada de dolor al recordar que Elena era madre soltera. Otra consecuencia de mi ausencia. No había estado allí para conocer al padre de mi nieto, para juzgar si era digno de mi hija. ¿Y cómo es tu papá?, pregunté con cautela. Es bueno, dijo Matías simplemente. Juega fútbol conmigo y me lleva a comer hamburguesas, pero él y mamá ya no se quieren. Por eso no vivimos todos juntos. A veces los adultos dejan de quererse de esa manera, expliqué. Pero eso no significa que dejen de quererte a ti. Tu mamá y tu papá siempre te querrán, estén juntos o no. Matías me miró con esos ojos enormes y sabios que parecían ver directamente dentro de mi alma. Como tú quieres a mamá y al tío Martín y a la tía Teresa, aunque no vivías con ellos. Me detuve en seco, sorprendido por su perspicacia. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años la diferencia entre abandonar voluntariamente a tu familia y una separación amistosa? Yo cometí errores, Matías, dije finalmente. Grandes errores que lastimaron a tu mamá y a tus tíos. Por eso estuve lejos tanto tiempo. No porque dejara de quererlos, sino porque no estaba bien. Aquí, señalé mi cabeza. Ni aquí, señalé mi corazón. Matías asintió, como si mi explicación tuviera perfecto sentido para él. «Pero ahora estás mejor», dijo. «Y has vuelto. Eso es lo importante, ¿verdad?» La simplicidad de su lógica infantil me dejó sin palabras. En su mundo, los problemas tenían soluciones directas, y el pasado importaba menos que el presente. «Sí», logré decir finalmente. «Eso es lo importante». Cuando llegamos a casa de Elena, Matías corrió a contarle nuestra conversación. Vi la sorpresa en el rostro de mi hija, seguida de una mirada que no supe interpretar. Una tarde, mientras dibujábamos juntos en la mesa de la cocina de Elena, Matías me hizo una pregunta inesperada. «Abuelo, ¿por qué no vivías con nosotros antes?» Miré a Elena, que preparaba la cena a pocos metros. Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos el permiso para responder con honestidad, adaptada a su edad. «Verás, Matías», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Hace muchos años, yo tenía un problema. Bebía algo llamado alcohol que me hacía daño y me impedía pensar con claridad. Tomé malas decisiones y me alejé de mi familia, de tu mamá y tus tíos. Fue un error muy grande, el mayor error de mi vida. Matías me observaba con esa intensidad propia de los niños, absorbiendo cada palabra. «¿Y ya no bebes eso?», preguntó. «No, ya no. Me costó mucho tiempo aprender a vivir sin ello, pero ahora estoy mejor. Y estoy intentando reparar el daño que causé, aunque algunas cosas no pueden arreglarse completamente». El niño asintió, procesando la información. Luego, con la simplicidad propia de su edad, dijo: «Me alegro de que hayas vuelto, abuelo. Mamá sonríe más desde que estás aquí». Miré a Elena, sorprendido. Ella se encogió de hombros, con una sonrisa tímida que confirmaba las palabras de su hijo. Teresa, siempre la más conciliadora de mis hijos, me invitó a mudarme a su casa cuando mi arrendador decidió vender el edificio donde alquilaba mi habitación. Tenía una pequeña habitación de invitados que rara vez usaba, me dijo. Sería temporal, hasta que encontrara otro lugar. Pero ambos sabíamos que era más que una solución práctica. Era un paso significativo en nuestra reconexión, una puerta que se abría hacia una nueva etapa de nuestra relación. Lucía, mi exesposa, fue quizás la sorpresa más grande. Una tarde, mientras ayudaba a Teresa a preparar una comida familiar, apareció en la puerta con una tarta de manzana, mi favorita desde siempre. «Roberto y yo queríamos agradecerte», dijo, con esa dignidad serena que siempre la había caracterizado, «por lo que estás haciendo por Martín, por estar ahí para él ahora».
Es lo mínimo que puedo hacer, respondí, conmovido por su gesto. Debería haber estado ahí siempre. El pasado es el pasado, ¿eh? Eduardo, dijo, utilizando mi nombre por primera vez desde nuestro reencuentro. Lo importante es el ahora, y ahora estás haciendo lo correcto. Roberto, su nuevo esposo, resultó ser un hombre afable y comprensivo. Lejos de mostrar celos o incomodidad por mi presencia, me trataba con un respeto que no estaba seguro de merecer. Lucía siempre habló de ti con respeto, me confesó un día, mientras todos preparábamos una barbacoa en el jardín de Teresa. Incluso en los peores momentos, nunca permitió que los niños olvidaran que, antes del alcohol, fuiste un buen padre. Sus palabras me dejaron sin aliento. La generosidad de Lucía, su capacidad para separar al hombre del adicto, me humilló profundamente. Fue durante esa barbacoa, 6 meses después de mi reencuentro con la familia, cuando Martín hizo un anuncio que nos sorprendió a todos. He hablado con Carolina, dijo, mientras servía ensalada en los platos. Hemos quedado para tomar un café mañana. La noticia fue recibida con sonrisas cautelosas. Todos sabíamos lo mucho que significaba para él esta oportunidad. No tengo expectativas, aclaró rápidamente. Solo quiero que vea que estoy cambiando, que estoy sobrio desde hace 5 meses y que voy en serio con la recuperación. Estoy orgulloso de ti, hijo, dije, y por primera vez las palabras salieron naturalmente, sin sentir que no tenía derecho a pronunciarlas. Martín me miró, y en sus ojos vi un brillo que me recordó al niño que fue, al hijo que perdí y que, de algún modo milagroso, estaba recuperando. Esa noche, mientras ayudaba a Teresa a recoger la cocina después de que todos se hubieran marchado, mi hija menor me hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando mi mente. ¿Eres feliz, papá? Quiero decir, ¿con cómo están las cosas ahora? Reflexioné unos instantes, secando un plato con movimientos metódicos. No sé si feliz es la palabra correcta, respondí con honestidad. Siento gratitud, una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad que no merezco. Siento paz, por primera vez en décadas, y siento esperanza, esperanza de que, a pesar de todo el daño causado, aún pueda aportar algo positivo a sus vidas. Teresa asintió, comprendiendo. ¿Sabes?, continuó, nunca te odié, ni siquiera cuando más dolida estaba. Eras mi héroe cuando era pequeña, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me contaba cuentos antes de dormir. Incluso después de que te fueras, guardaba esos recuerdos como un tesoro. Sus palabras me conmovieron profundamente. No merezco tu bondad, Teresa, la de ninguno de ustedes. No se trata de merecer, respondió con simpleza. Se trata de amar, y a pesar de todo, nunca dejamos de amarte. Incluso Martín, especialmente Martín, aunque le costara admitirlo. Esa noche, en la pequeña habitación que ahora llamaba hogar, contemplé las fotografías que decoraban mi mesita de noche. Elena y Matías en el parque, Teresa en su graduación, Martín recibiendo su ficha de los 6 meses en A, una foto antigua de los 5 juntos, antes de que el alcohol lo destruyera todo. Y comprendí que la verdadera redención no estaba en ser perdonado, sino en la oportunidad de amar y ser amado nuevamente, a pesar de todo. En la posibilidad de sentarse a la mesa familiar y sentir, por fin, que merecía ese plato que una vez mi hijo me negó. No todas las heridas habían sanado. Algunas nunca lo harían completamente. Pero estábamos encontrando un camino nuevo, juntos, un paso a la vez. Una semana después, Martín me llamó. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi juvenil. «Papá», dijo, y la palabra aún me provocaba un escalofrío de emoción cada vez que la pronunciaba. «Quería invitarte a cenar el viernes, en mi casa». «Por supuesto», respondí, sorprendido por la invitación. Era la primera vez que me invitaba a su hogar. ¿Alguna ocasión especial? Hubo una pausa, y casi pude sentir su sonrisa a través del teléfono. «Carolina vendrá también», dijo finalmente. «Quiere conocerte, conocer al hombre que me está ayudando a mantenerme sobrio». Sentí un nudo en la garganta. «Será un honor, hijo. Gracias por invitarme». «Gracias a ti», respondió con una sinceridad que me dejó sin palabras. «Por estar aquí ahora, por mostrarme que es posible cambiar
incluso después de caer tan bajo. Cuando colgué, me quedé contemplando la ciudad a través de la ventana de mi habitación. Las luces de Valparaíso brillaban en la noche como estrellas caídas, reflejándose en el mar oscuro. En algún lugar allá afuera, entre esas luces, había vagado durante años, perdido en una niebla de alcohol y autodesprecio. Ahora, sin embargo, había encontrado el camino de regreso. No al pasado, que se había ido para siempre, sino a un presente que, contra todo pronóstico, contenía la promesa de un futuro. Un futuro en el que, tal vez, cuando me sentara a la mesa familiar, ya nadie, ni siquiera yo mismo, cuestionaría si merecía estar allí. La Navidad llegó con su habitual ajetreo de luces, música y expectativas. Era la primera que celebraría con mi familia en más de una década, y los nervios me atenazaban el estómago mientras me preparaba en la habitación de Teresa. Habíamos decidido celebrar la cena en casa de Martín, la más espaciosa de todas. Él insistió, para sorpresa general, diciendo que quería comenzar nuevas tradiciones, construir nuevos recuerdos sobre los cimientos del pasado. La semana balas anterior, había acompañado a Teresa a comprar los regalos. Me sentí como un niño en una juguetería, desorientado entre tantas opciones, sin saber qué era apropiado para cada uno. Teresa me guió con paciencia, sugiriendo un juego de ciencia para Matías, un libro de psicología para Elena, una bufanda de cashmere para Lucía. ¿Y para Martín?, pregunté sintiendo el peso de la responsabilidad. Quería que mi regalo para él fuera especial, significativo. Teresa sonrió misteriosamente. Para él tengo una idea, pero necesitaré tu ayuda. Esa misma tarde, fuimos al antiguo taller de carpintería donde yo había trabajado ocasionalmente antes de conseguir el empleo en el puerto. El dueño, un hombre mayor que recordaba vagamente, nos recibió con curiosidad. «Necesitamos hacer una cometa», explicó Teresa. Una cometa con forma de dragón. La comprensión iluminó mi rostro. La cometa, aquella que había construido con Martín cuando tenía 12 años, antes de que todo se desmoronara. Pasamos los días siguientes trabajando en el proyecto, cortando, midiendo, pegando, pintando. Mis manos, encallecidas por años de trabajo manual, recordaban los movimientos con sorprendente precisión. Teresa observaba, aprendiendo, añadiendo su toque artístico a los detalles. Cuando terminamos, era una réplica casi exacta de aquella cometa de la infancia de Martín. Un dragón multicolor con una cola de cintas que ondeaban al viento. Me puse la camisa azul que Elena me había regalado en mi cumpleaños. Me peiné el cabello canoso con esmero y contemplé mi reflejo en el espejo. Un año atrás, jamás habría imaginado estar donde estaba ahora, a punto de celebrar Navidad, rodeado de mi familia. Teresa entró sin llamar, como era su costumbre. «¿Listo, Bianca? ¿Papá? Martín acaba de llamar preguntando dónde estamos». «Casi», respondí, ajustándome el cuello de la camisa por tercera vez. «Estoy un poco nervioso, para ser honesto». Teresa sonrió, acercándose para arreglarme el cuello ella misma. «Todo saldrá bien. Es solo la familia». «Precisamente por eso», confesé. Aún me parece irreal estar incluido de nuevo en ese concepto. Familia. Mi hija menor me dio un beso en la mejilla. «Te lo has ganado, papá». Día a día, como siempre dices, la casa de Martín estaba espléndidamente decorada. Un enorme árbol de Navidad dominaba la sala de estar, y el aroma de pavo asado y pan recién horneado flotaba en el aire. Carolina, que había regresado con mi hijo hacía 3 meses, nos recibió en la puerta con una cálida sonrisa. «Eduardo, Teresa, pasen. Martín está terminando de preparar el ponche». Carolina resultó ser una mujer encantadora, de risa fácil y carácter decidido. Me había aceptado con una generosidad que me recordaba a Lucía, quizás porque ella misma había vivido el proceso de la adicción a través de Martín, y entendía el valor de la recuperación. Elena y Matías llegaron poco después. Mi nieto corrió hacia mí, abrazándome con la efusividad propia de sus 9 años recién cumplidos. «Abuelo, mira lo que me trajo el viejo pascuero anticipadamente». Me mostró una cámara fotográfica digital, evidentemente su regalo estrella de Navidad. «Es magnífica», le dije, fingiendo examinarla con ojo experto. «¿Ya has tomado algunas fotos?» «Muchas. Estoy haciendo un álbum familiar. Mira,
Esta es mi favorita. Me mostró una fotografía en la pequeña pantalla de la cámara. Era yo, sentado en el parque junto a Elena, ambos riendo de algo que Matías debió haber dicho. No recordaba la última vez que me había visto reír así, con tanta libertad, con tanta alegría genuina. Es una foto preciosa, Matías, dije, conmovido. Lo es, coincidió Elena, que se había acercado. Mi hijo tiene buen ojo para capturar momentos especiales. Lucía y Roberto fueron los últimos en llegar. Mi ex esposa traía una fuente con su famoso pastel de papas, y Roberto cargaba una bolsa llena de regalos. Vernos todos reunidos, conversando animadamente, intercambiando anécdotas y bromas, me parecía un sueño del que temía despertar. Martín salió de la cocina con una gran jarra de ponche navideño. ¡Sin alcohol!, anunció con una sonrisa. Fichi, para que todos podamos brindar juntos. Mientras servía las copas, Martín me pidió que lo ayudara a traer el pavo a la mesa. En la intimidad de la cocina, me sorprendió con un abrazo repentino. «Gracias por estar aquí, papá», dijo con voz cargada de emoción. «Por estar sobrio. Por ayudarme a estar sobrio». Le devolví el abrazo, sintiendo el calor de su cuerpo, la solidez de su presencia. Mi hijo, mi primogénito. «Gracias a ti por permitirme volver», respondí. Cuando todos estuvimos sentados alrededor de la mesa, Martín se puso de pie, copa en mano. El silencio cayó sobre la sala, todos expectantes ante el brindis que estaba por hacer. «Quiero proponer un brindis», comenzó, mirándome directamente. «Por las segundas oportunidades, por la valentía de cambiar, por la generosidad de perdonar». Hizo una pausa, tomando aire. Pude ver que luchaba contra la emoción. Hace un año, en una cena como esta, dije palabras crueles, palabras que, aunque justificadas por el dolor, no reflejaban toda la verdad. Dije que mi padre no merecía un plato en nuestra mesa. Sentí que mi corazón se aceleraba. No esperaba que mencionara aquel momento doloroso en una noche tan feliz. Hoy quiero corregir esas palabras, continuó Martín, porque he aprendido, a través de mi propia lucha, que todos merecemos la oportunidad de redimirnos, que el valor de una persona no se mide por sus errores, sino por su voluntad de enmendarlos. Se giró completamente hacia mí, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Papá, no solo mereces un plato en esta mesa, mereces el lugar de honor, por mostrarnos que nunca es tarde para cambiar, para sanar, para volver a casa, por enseñarme, con tu ejemplo, que puedo romper el ciclo del alcoholismo que amenazaba con destruir mi vida, como destruyó la tuya». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No intenté ocultarlas, así que brindo por ti, papá, por tu valentía, por tu perseverancia, por tu amor, que nunca dejó de existir, incluso en los años más oscuros. Todos levantaron sus copas. «Por Eduardo», dijeron al unísono. Intenté hablar, pero la emoción me cerraba la garganta. Finalmente, logré articular las únicas palabras que importaban en ese momento. «Los amo, a todos ustedes. Gracias por esta nueva oportunidad». La cena transcurrió entre risas, anécdotas y proyectos para el futuro. Matías no dejaba de tomar fotografías, capturando cada momento para su álbum familiar. Elena hablaba de sus planes para abrir su propia consulta de psicología. Teresa anunció que había conocido a alguien especial, ruborizándose como una adolescente. Martín y Carolina, sentados juntos, compartieron que estaban considerando renovar sus votos matrimoniales en primavera. Y yo, sentado entre todos ellos, observaba la escena con una gratitud que desbordaba mi corazón. Había perdido tanto, había causado tanto dolor, y, sin embargo, aquí estaba, recibiendo un regalo que no merecía, pero que valoraba por encima de todo. El regalo de la familia. Llegó el momento de abrir los regalos. Teresa me guiñó un ojo mientras Martín abría nuestro paquete. Al ver la cometa, su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la emoción, y luego a algo más profundo. Un reconocimiento que iba más allá de las palabras. «Papá», murmuró, acariciando las varillas de bambú, las cintas de colores. «Es igual. La hicimos juntos», dije, señalando a Teresa, como aquella vez. Martín levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente.
Pero en esa palabra había un universo de significado. Pensé que podríamos volar juntos añadí, cuando el tiempo lo permita. Quizás Matías quiera acompañarnos. Me encantaría, respondió, y supe que no se refería solo a volar la cometa, sino a todo lo que simbolizaba: la paciencia, la perseverancia, la reconstrucción de lo que una vez se perdió. Después de la cena, mientras los demás conversaban en la sala, me escabullí al patio trasero. Necesitaba un momento a solas para procesar la intensidad de mis emociones. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad inusual para Valparaíso. ¿Todo bien, papá?, preguntó Elena, que había salido a buscarme. Mejor que bien, respondí, sonriendo a través de las lágrimas que volvían a formarse en mis ojos. Solo necesitaba un momento para asimilarlo todo. Elena se sentó a mi lado en el pequeño banco de madera. ¿Sabes? Cuando eras alcohólico, solías decir que no eras digno de nuestro amor. Y quizás, en ese momento, tenía razón. Sus palabras me sorprendieron por su franqueza. Pero el hombre que eres ahora, el padre y abuelo que eres ahora, ese hombre merece todo el amor que podamos darle. Y más. ¿Cómo pueden perdonarme tan completamente?, pregunté, expresando la duda que aún me asaltaba en mis momentos más oscuros. ¿Cómo pueden actuar como si esos años no hubieran existido? No actuamos como si no hubieran existido, corrigió Elena con suavidad. Los reconocemos, los integramos en nuestra historia familiar, pero también reconocemos que no definen toda la historia, que hay un antes y un después, y que este después, por doloroso que haya sido el camino hasta aquí, es hermoso. Dentro de la casa, escuchamos las risas de Matías mezcladas con la voz grave de Martín. El sonido de la familia, de la vida continuando a pesar de las heridas, a pesar de los años perdidos. Vamos adentro, sugirió Elena, poniéndose de pie y tendiéndome la mano. Hace frío aquí fuera, y la noche es demasiado especial para pasarla en soledad. Tomé su mano y regresamos juntos al calor de la casa, al calor de la familia que, contra todo pronóstico, había recuperado. Esa noche, mientras todos se preparaban para abrir los regalos, Matías me entregó un paquete pequeño y mal envuelto, evidentemente empaquetado por él mismo. «Es para ti, abuelo», dijo con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Lo hice yo. Dentro había un marco de madera, decorado con conchas marinas y pequeñas piedras de colores. Enmarcaba la fotografía que me había mostrado antes, Elena y yo en el parque, riendo juntos. Había escrito algo en la parte inferior del marco, con letra infantil pero cuidadosa. Mi familia está completa de nuevo. No pude contener las lágrimas. Abracé a mi nieto con toda la ternura que había guardado durante esos años de ausencia, con todo el amor que siempre había existido en mi corazón, incluso en los momentos más oscuros. «Gracias, Matías», susurré. «Es el mejor regalo que he recibido jamás». Y mientras sostenía a mi nieto entre mis brazos, con mi familia reunida a mi alrededor, comprendí la verdad más profunda de toda esta experiencia, que la redención no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día, paso a paso, con humildad y gratitud. Un camino que, por difícil que sea, vale la pena recorrer. Porque al final, lo que nos espera no es solo un plato en la mesa familiar, sino la oportunidad de ser, finalmente, la persona que siempre debimos ser. Y en ese momento, tan rodeado del amor que no merecía pero que aceptaba con infinita gratitud, supe que había llegado a casa. Por fin, después de tantos años vagando en la oscuridad, había encontrado mi lugar en el mundo. Aquí, entre los míos, en el corazón de mi